Se vienen las PASO y, por supuesto, los distintos partidos políticos están en plena campaña intentando, por supuesto, seducir a los votantes. Y vamos a hablar un poquito sobre este escenario electoral y también lo que se viene en los próximos meses. Ya nos está acompañando nuestro colega y amigo de nuestro programa, como es el periodista Julián Cañas, periodista de La Voz del Interior, especializado en política. Julián, junto a Roberto, te estamos saludando. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Hola Ariel, Roberto, ¿cómo están? Un abrazo grande, gracias por la invitación. Curioso por oírlo. Un gusto que nos acompañes. Bueno, Julián, como un hombre que sigue la política, sobre todo de Córdoba, y ya con las campañas en marcha, ¿qué primer análisis hacemos del escenario electoral en nuestra provincia? Bueno, hay que hacer distintos análisis porque cada fuerza, hay que decir que aquí en Córdoba hay tres fuerzas principales que son Juntos por el Cambio, el Schiarettismo, que es la lista de Hacemos por Córdoba, y el espacio que responde al gobierno nacional, el Frente de Todos, que según las encuestas, habrá que ver luego la elección, pero todo indica que van a ser las tres fuerzas que se van a repartir todas las bancas en juego, las 9 de diputados y las tres de senadores. Hay distintos escenarios porque en Juntos por el Cambio hay una pulseada interna, es decir que el 12 de octubre las PASO van a ser importantes porque allí se van a elegir los candidatos que finalmente van a integrar la lista para las elecciones generales del 14 de noviembre, que allí sí se van a repartir las bancas, mientras que el Schiarettismo y el Frente de Todos no tienen interna, por lo tanto, si bien son precandidatos, ya está confirmada que van a ser las listas que van a competir en las generales del 14 de noviembre. Hasta ahora lo que ha venido en Juntos por el Cambio, la interna, yo pensaba que iba a ser más fuerte entre los distintos candidatos, pero están cumpliendo un pacto que acordaron luego de aquella noche del 24 de julio, cuando se confirmó que habría 4 listas en Juntos por el Cambio. Los principales referentes dialogaron, sobre todo Negri y Juez, y hubo un compromiso de no agresión en la campaña y hasta ahora se viene cumpliendo. Y en el peronismo me parece que en los próximos días ya ha comenzado, luego de 2 semanas donde en el Frente de Todos se estaba acomodando, todavía casi no había arrancado, además los principales precandidatos tuvieron 7 días aislados por un caso positivo en el comando de campaña de COVID. Ahora han empezado la pulseada y me parece que se va a picar un poco la campaña entre los dos frentes peronistas. Ayer estuvo Ferraresi aquí en Córdoba y cuestionó duramente al gobernador Juan Schiaretti. Me parece que en los próximos días se puede enardecer un poco la campaña, la pulseada entre los peronistas aquí en Córdoba. Dígame, Julián, en esta pulseada, como bien dice usted, entre el Frente de Todos y Hacemos por Córdoba. Sí. Yo, es una opinión muy personal, me parece que Hacemos por Córdoba está un poquito por arriba del Frente de Todos. Me parece, por más que ellos usan el poder, como esto de Ferraresi que viene a repartir viviendas, y creo que antes estuvo, no me acuerdo qué ministro, también haciendo repartos para ayudar, por supuesto, a un resultado electoral más promisorio. ¿Esto puede ocurrir así? ¿La gente se deja cautivar por esos caramelos? Me parece que no tanto. La pulseada que hablábamos recién de los dos frentes peronistas es sobre todo por el respaldo de los intendentes. Y allí sí el tema de las obras juega fuerte para la adhesión de los distintos intendentes. Está claro que el schiarettismo tiene la mayoría, hay más de 240 intendentes entre peronistas y algunos vecinalistas que respaldan al gobierno provincial, y la gran mayoría, sobre todo en las grandes ciudades, están con la lista que auspicia el gobernador Schiaretti. En el acto de Ferraresi hubo unos 170 intendentes, la mayoría peronistas, pero eran de localidades pequeñas. Como usted bien dice, las encuestas hoy marcan que el schiarettismo está por encima del Frente de Todos, pero la apuesta del espacio que responde el gobierno nacional es
esperando que haya, en primer lugar, una recuperación económica en los próximos meses, cosa que es difícil porque ya las PASO del 12 de septiembre están casi encima, pero para noviembre el tema económico puede ser influyente en la campaña, y sobre todo el plan de vacunación es un elemento muy importante para el gobierno nacional y también para los candidatos que responden al gobierno nacional aquí en Córdoba, que ya para septiembre y sobre todo para noviembre la gran mayoría de los cordobeses o de los argentinos estén vacunados, creen en el gobierno nacional que puede ser una ayuda. El tema del reparto, como le decía, el tema del reparto de obras y de fondos influye sobre todo en los intendentes. Y yo tampoco creo que los intendentes, sobre todo en las grandes ciudades, los intendentes tienen poca influencia en el electorado, tienen un poco más de influencia en las localidades pequeñas, pero hoy la pulseada entre los dos espacios peronistas es sobre todo por el respaldo de los intendentes peronistas. Claro, y la expectativa se da en qué va a ocurrir en Juntos por el Cambio, ¿verdad? Cuando hay 4 listas que entran en puja. Y mencionaba recién algunas cuestiones, Julián, que están obviamente presentes en este contexto. Lo económico, que la inflación está acechando el bolsillo de los argentinos, la cuestión sanitaria, y a esto se suma el interés de la gente por participar de las PASO. ¿Cómo ves desde el punto de vista del electorado la respuesta a estas elecciones? Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes que todavía no tenemos una respuesta, y te digo que tanto en todos los espacios, ya sea el oficialismo provincial, nacional, y también en la oposición, Juntos por el Cambio, hay una incertidumbre, sobre todo en las PASO, ¿sí? La gente va a querer, va a tener ánimo de ir a votar, y esto va a depender en gran medida de la marcha del plan de vacunación. Hay que decir que las PASO, la gente la toma como que todavía no son tan importante, teniendo en cuenta que solo se eligen los candidatos de cada fuerza. El 14 de noviembre recién se va a elegir, allí se van a repartir las bancas, y es probable que en las PASO el promedio de votantes sea menor a lo habitual. Generalmente está entre el 68 y el 70%, yo creo que va a ser menor. No tanto como, por ejemplo, para tener una dimensión, la elección de Río Cuarto el año pasado, que se hizo en plena pandemia, donde solo fue a votar el 50% de la gente, y se trataba de una elección municipal ejecutiva, es decir, se elegía intendente y concejales, y la gente realmente, claro que en aquel momento de la pandemia era realmente un problema muy grave, pero yo creo que va a haber menos cantidad de votantes, sobre todo en las PASO. Después, en las elecciones generales de noviembre, yo creo que ya el plan de vacunación habrá avanzado mucho más, y en noviembre es la elección clave, porque allí sí se eligen las bancas, sobre todo aquí en Córdoba, donde se eligen 9 diputados y 3 senadores. Y Julián, llevándote un poco al plano ya más nacional, a partir de tu visión del escenario político, y obviamente que no podemos eludir lo que fue ocurriendo en estas últimas horas, cuando se conoce la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama en pleno contexto de pandemia, donde no podíamos salir prácticamente, salvo que fueras un trabajador esencial, no había forma de poder circular. Y se ocurría este festejo que generó la polémica, por supuesto, en todo el arco político y en la sociedad también molestia por esta situación. ¿Cómo influye esto políticamente, la lectura política, en la imagen, en la figura del presidente y también en la campaña política? ¿Cuál es el costo para el presidente? El costo, claro. Bueno, el costo lo vamos a ver el 12 de septiembre, pero sin duda que ha pegado muy fuerte este escándalo que envuelve al gobierno nacional. Tanto es así que el jefe de gabinete tuvo que admitir, Santiago Cafiero es un funcionario que nunca admite ningún error de gobierno, y hoy en declaraciones dijo que había sido un error, había sido un descuido, y que están preocupados por esa situación. Y a mí lo que más me llamó la atención fueron las declaraciones de alguien que no es funcionario, pero que es casi un vocero del gobierno, como el periodista o presentador Víctor Hugo Morales, muy oficialista, quien dijo: esta vez la oposición tiene razón, es un tema grave,
pero lo que más me impactó fue que dijo Morales que él había estado hablando con distintos funcionarios nacionales y que había notado una parálisis del gobierno. Así utilizó la palabra parálisis, dando o demostrando que había sido fuerte, que es fuerte el impacto en el gobierno nacional, esta polémica por esta foto, porque apunta directamente a la credibilidad del presidente de la Nación y encima, como vos bien decís, en pandemia, con dificultades económicas, con dificultades sanitarias, pero además en medio de una campaña electoral donde el gobierno nacional se juega mucho en estas elecciones legislativas, hay una gran preocupación en el gobierno y veremos qué impacto tiene. Es muy reciente este escándalo, pero yo creo que sí, la preocupación del gobierno marca que va a tener seguramente algún costo político para el presidente de la Nación, y ese costo lo veremos en las urnas el 12 de septiembre, que son las PASO, o en las generales del 14 de noviembre. Pero lo concreto es que el gobierno está, podríamos decir, hasta Morales utilizó la palabra parálisis, yo diría aturdido por esta, porque no tiene mucha respuesta, porque es tan evidente la foto y además los videos que están publicando todos los medios con los dichos del presidente del año pasado, y es una contradicción realmente muy grande, y me parece que va a pagar un alto costo el presidente con este escándalo. Sí, además se debilita su autoridad en torno a esta cuestión, ¿no? Sí, he escuchado lo de Víctor Hugo Morales también, y esta parálisis que se manifestó en la demora del gobierno en salir a responder o a empezar a establecer algún tipo de postura en torno a este tema. Sobre todo la base... Sí, además hay una cuestión que lo venimos hablando, y nuestro país es un régimen muy presidencialista, claro, y está claro que casi por primera vez en la historia tenemos una vicepresidenta que tiene más poder que el presidente. Entonces, eso ya fue una situación anómala que complicó al gobierno desde el inicio, y además si el presidente pierde credibilidad, eso agudiza el problema, ¿no? Porque además de las elecciones de este año, luego vienen 2 años más de gestión, y con un presidente con la credibilidad en baja y con una vicepresidente muy poderosa, es un cóctel que en nuestro país no estamos acostumbrados a digerir. Me parece que puede ser una gran complicación, sobre todo en el futuro inmediato. Julián, un placer, como siempre. Nos gustaría seguir hablando, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Gracias, Julián. Como siempre, un placer poder reencontrarnos a través del programa. Muchas gracias, Julián. Un abrazo grande, Ariel y Roberto. Que tengan una buena jornada.